No olvidemos que los cambios más significativos en nuestra vida son a través de la educación. Nelson Mandela decía: la educación es el arma más poderosa con la cual podemos cambiar el mundo. Carpe diem, aprovechen el tiempo, chicos, hagan de su vida algo extraordinario. Algunas recomendaciones para tomar su clase. 1. Durante la sesión es importante tener la cámara encendida. 2. Favor de tener el micrófono cerrado durante la transmisión. 3. Es importante participar de forma activa a través del uso de la voz o por conducto del chat de la plataforma. 4. Mantener el respeto hacia cada uno de los docentes, facilitador y compañeros, durante el desarrollo de clase. Sean ustedes bienvenidos, estimados alumnos, a su alma mater de formación profesional. Nuestras maestrías se cursan en entrevistas. Bienvenidos, mi nombre es Temis, asistente virtual del Colegio Nacional de Profesores Certificados Prócer, la Universidad Valle Dorado, UVD, el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal INDEPAC. Los invitamos a la oferta académica para estudios de educación continua, diplomados, talleres, cursos, conferencias, conversatorios, entrevistas. Licenciaturas ejecutivas. Estudia nuestras licenciaturas ejecutivas en un periodo de 2 años con la mejor calidad académica y con un programa de estudio actualizado. Licenciatura en Derecho. Licenciatura en Administración de las Empresas. Maestrías. Nuestras maestrías se cursan en un periodo de 18 meses, excepto maestría en Juicio de Amparo 16 meses, con la mejor calidad académica y profesional con docentes expertos en cada una de las áreas de estudio. Maestría en Juicio de Amparo en el Sistema Acusatorio Adversarial. Maestría en Derecho Procesal Penal. Maestría en Derecho Laboral. Maestría en Derecho Civil. Formas de titulación. Excelencia académica, promedio de 9. Estudio de maestría por un periodo de 1 año, titulación para licenciatura. Estudio de doctorado por un periodo de 1 año, titulación para maestría. Seminario de titulación. Tesis de grado. Docentes. Jueces, magistrados, abogados postulantes, académicos con gran trayectoria profesional y académica. Horarios flexibles. 1 vez a la semana de 19 a 22 horas. 2 sábados al mes de 9 a 14 horas. Contarás con videos de cada una de las clases. Podcast. Material de clases. Legislación. Bibliografía. Cuotas accesibles. Inscripción única de 1,000 pesos. Colegiaturas congeladas. Forma parte de la familia del Grupo Educativo 47, somos la mejor opción para tu futuro. Estimados alumnos, recuerden que su trabajo y dedicación es muy importante en su formación profesional. No olvidemos que los cambios más significativos en nuestra vida son a través de la educación. Nelson Mandela decía: la educación es el arma más poderosa con la cual podemos cambiar el mundo. Carpe diem, aprovechen el tiempo, chicos, hagan de su vida algo extraordinario. Algunas recomendaciones para tomar su clase. 1. Durante la sesión es importante tener la cámara encendida. 2. Favor de tener el micrófono cerrado durante la transmisión. 3. Es importante participar de forma activa a través del uso de la voz o por conducto del chat de la plataforma. 4. Mantener el respeto hacia cada uno de los docentes, facilitador y compañeros,
durante el desarrollo de clase. Sean ustedes bienvenidos, estimados alumnos, a su alma mater de formación profesional. Ay, les ofrezco una disculpa. Mi No se compu preocupe, justo no se preocupe, cuando uno doctora. va a ingresar se Bienvenida. le decide cuál. Bienvenida, doctora Rogelia Gómez Vargas. Puede iniciar su sesión. Recuerden, estimados abogados y participantes, que las preguntas son vía mensajero por Zoom y 15 minutos antes de la sesión. Doctora, la cámara y el micrófono son todos suyos. Muchas gracias. Bonita tarde para todos. Bueno, vamos a seguir hablando de este tema tan importante y vamos a recapitular un poco lo que vimos, donde nos quedamos la sesión pasada. Y en lo que hoy, estableciendo la presentación, pregunto y a ver si me lo pueden hacer el favor de anotar en el chat. Sí quedó algo, además de lo que quedó pendiente para el día de hoy, si quedó para ustedes alguna duda, alguna cuestión, algún tema que quieran que se profundice, o ya que ayer que lo vieron, entraron algunas cosas que no se encuentran tan claras. ¿No? Bueno, ya aquí hay alguna persona en el chat, en un minuto. Vamos a ver qué puso. Todos voy a abrir el chat. Buenas noches. Ah, no, eso al final, licenciada. Perdón, le estaba recordando lo de la sesión de si había quedado algo pendiente del día de ayer respecto del material. Ya al final se darán esos avisos. Muchas gracias. Ok, bueno. Entonces vayamos avanzando. Vamos a recordamos, empezamos un poco a ver el fundamento, de dónde podemos jalar este hilo que nos establece el cómo nacen las actas administrativas o los procedimientos que se hacen patentes a través de actas administrativas, y luego de ello, eh, cuando esta sanción puede llegar a ser incluso la rescisión, en qué casos pudiese rescindirse por ese motivo, o cuáles son las causales de rescisión. Y luego vimos un poco de la hipótesis de cuando el patrón tiene el derecho de negarse a reinstalar a ciertos tipos de trabajadores, y ahí vimos que se encuentran previstos en el artículo 49. Es un poco recapitulando lo que vimos el día de ayer. Entonces, también iniciamos a ver el uso de las actas administrativas. Entonces, bueno, nos quedamos un poquito más adelante, pero regresé unas 2 o 3 láminas para hacer esta introducción y avanzar. Entonces, bueno, el acta administrativa de carácter laboral, situación obrero patronal. Por ejemplo, cuando se trata de faltas injustificadas. También cuando no se observan, no se cumplen las medidas de seguridad y de salud en el trabajo. Conductas referentes a violencia que pueda darse en el centro de trabajo por parte de los trabajadores, violencia, perdón, acoso, hostigamiento, cuando se consume alcohol o drogas, siempre y cuando desde luego no sea a través de una prescripción. Y ayer abordamos un ejemplo que nos hacía el favor de compartirnos la maestra Vanessa, cuando también se llega a dar el uso irresponsable de herramientas de trabajo otorgadas por la empresa, o cuando se da un menoscabo, un daño en los bienes de la patronal, entre otras posibilidades que tendríamos para poder levantar. Estos solo son algunos ejemplos para poder asentar en estas actas administrativas. Acuérdense también que mencionamos que debe ser proporcional, es decir, no todas las faltas ameritan una terminación de la relación de trabajo o una rescisión. Esta debe ser proporcional atendiendo a la gravedad de la falta. También les comenté que lo idóneo
es que el procedimiento esté establecido en un contrato colectivo de trabajo o en un reglamento interior de trabajo. Las reglas de cómo se va a llevar a cabo este procedimiento para poder rescindir de manera, digámosle así, eficaz, me refiero a eficaz, que después puedan acreditarla dentro de un procedimiento cuando venga una demanda, ¿no? Porque la cuestión no es que se dé en el centro de trabajo la rescisión, sino después qué hago con ella, después el trabajador demanda y entonces tengo que demostrar la carga probatoria es completamente del patrón, las faltas en las que él cometió, tengo que demostrarlo, tengo que decir que tengo que demostrar a los que les consta, desde luego tienen que manifestarlo y además que el procedimiento se llevó de manera correcta. Y por ahí el maestro José Luis Mendoza había dejado una pregunta en el tintero, que voy a esperar que se integre para que nos haga el enorme favor de volverla a establecer, que hablaba del procedimiento que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social para llevar a cabo la rescisión de trabajadores y que hay un desequilibrio procesal porque el trabajador cuando declara, si bien es cierto, va acompañado de su representación sindical, este representante sindical no tiene la calidad de licenciado en Derecho y no le puede brindar una asesoría, digamos, pareja, porque donde se levanta es una oficina que le denomina relaciones laborales y ahí sí encontramos puros licenciados en Derechos o puros abogados que conocen el procedimiento y que conocen desde luego las implicaciones del mismo. Entonces, había puesto que este sería un desequilibrio, que incluso dio un tip que él les aconseja a los trabajadores cuando son llamados y cometen algunas faltas y son llamados para ello, pues que se reserven su derecho a declarar, porque no está obligado a declarar en su perjuicio. ¿Okay? Entonces, ahí es un poco ya recapitulando todo lo que más o menos abordamos la semana pasada. ¿Qué debe de contener? Esto es lo mínimo que debe de contener las actas administrativas. Fecha, lugar y hora de su elaboración. Personas que intervienen. Un informe detallado de la falta o del incumplimiento que es cometido por el trabajador al que se le imputa ese incumplimiento, ¿no? Esto debe hacerse, este informe detallado debe hacerse a través de hechos objetivos. ¿Qué son los hechos objetivos? Hechos que contengan circunstancias de modo, tiempo y lugar. Por eso dice fecha en que aconteció, lugar en que aconteció, afectación a la relación de trabajo, entre otras. Todas las circunstancias de modo, tiempo y lugar, todas las especificaciones y las consecuencias que trajo consigo esa falta. También, si se encuentra, desde luego, es un trabajador sindicalizado, debe notificarse a la representación sindical para que acuda el día y la hora. Si no acude, desde luego ya se cumple con el requisito. Debe intervenir también la persona trabajadora, debe darse siempre la garantía de audiencia a fin de que exprese lo que considere conveniente. Aún así, un ejemplo que ponían, ¿qué pasa si se queda callado o que a la hora de expresar va modificando los hechos que se le imputaron? Pues ya usted ya le dio una garantía de audiencia. Volvemos al origen. ¿Quién tiene la carga en un juicio de acreditar eh, los hechos que se asentaron en las actas administrativas? El patrón. Porque lo tuviera incluso, si no rescinde, también tiene la obligación de acreditarlo a través de esta parte final que nos da el 47, que dice salvo prueba en contrario, pero si rescinde, desde luego que también tiene que acreditar fehacientemente. Entonces, la ratificación de estos instrumentos, de estas actas, no solo es de contenido y firma, sino las preguntas que se realizan al ratificante son respecto a su idoneidad, al saber si le constan los hechos que ahí se plasmaron. Si es que hay testigos, o se sugiere que generalmente hagas testigos porque muchas, hoy en día, tendríamos que migrar cada vez a que las testimoniales o las confesionales vayan quedando en desuso en nuestro sistema jurídico, pero todavía no es posible. Sigue siendo una prueba muy importante para aportar información, tanto en las actas administrativas como en el procedimiento en sí. Entonces hay que asentar los testigos, hay que hacer mención quiénes se encuentran, quiénes son esos testigos, tanto los de cargo como los de descargo. Los testigos de cargo son los testigos de quien le instruye, es decir, del patrón, ¿no? Los que les consta las conductas, las faltas en las que incurrió el trabajador. Y los de descargo son los testigos que ofrece el trabajador, porque previamente al acta, cuando lo citamos,
el citatorio contiene los hechos y motivos para los cuales se le citó, de qué es lo que se le imputa. Y se le dice también en ese citatorio que podrá ofrecer pruebas y dentro de esas pruebas, de luego, puede ofrecer testigos. Y además también se le dice que debe de ir acompañado de persona de su confianza o de algún representante legal para que lo asesore. ¿Ok? Entonces, esto sería lo mínimo que debe de contener un acta administrativa. ¿Cuál es la finalidad de las actas administrativas? ¿Cuál es esta finalidad de las actas administrativas? Es en el juicio acreditar que el despido fue justificado. Esto es que el trabajador cometió esas faltas tan graves, que meritó una rescisión, ¿ok? Y se requiere, para que tenga validez, alcance y fuerza demostrativa estas actas, se requiere que sea perfeccionada a través de la ratificación de contenido y firma que está prevista en el artículo 800 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Y ese artículo 800 no remite, a su vez, al 815, es decir, esta ratificación se desahoga como una testimonial. Se le pregunta a las personas que intervinieron en las actas y a través de un interrogatorio, y la contraparte le formula contrainterrogatorio para saber la veracidad del mismo, ¿no? Y con todas las características propias de una testimonial que se aporta dentro del juicio, ¿ok? Bueno, ¿por qué motivos? Aquí he puesto unos ejemplos. Pudiésemos rescindir a un trabajador. ¿Por qué motivos se pudiesen rescindir a un trabajador? Bueno, antes de pasar a ello, Irving, el licenciado Irving, dice, disculpe una duda del día de ayer, cuando la empresa del día de ayer, gracias, licenciado, cuando la empresa es muy pequeña y no hay reglamento interno y el contrato laboral no previnieron el tema de las actas, ¿cómo se maneja ahí? Se manejaría ahí el tema de las actas para que se haga todo conforme a derecho. Ayer, acuérdense, también mencionamos que puede haber que haya pequeños patrones que no tengan ese reglamento interior o que no tengan un contrato establecido, algo previamente establecido de cómo deben de desarrollarse estas actas. Hay que hacerlas con este mínimo, notificarles con una anticipación de 3 días antes, el citatorio tiene las mismas características. Eh, Desde luego que lo ideal es que esté establecido en algún instrumento patronal, ¿no? En algún instrumento en el cual los trabajadores tengan conocimiento y se haya elaborado en forma conjunta. Si no se encuentra establecido el procedimiento administrativo porque no tienen ningún eh, sí, ningún instrumento normativo, habría que llevarlo con lo mínimo que marca la ley. Es decir, vamos a poner como ejemplo, y eso también lo dije ayer, el procedimiento para administrativo en el Instituto Mexicano del Seguro Social establece que la notificación al trabajador para escucharle, para darle la garantía de audiencia, debe hacerse con un mínimo de 24 horas. Lo establece así, entonces es legal, porque el contrato colectivo, el reglamento interior son fuentes del derecho al trabajo y entonces acudimos a ellas porque son fuentes formales. Pero cuando no tenemos ello, entonces tiene que hacerse con los mínimos que establece la ley. Y el 735 establece que cuando alguna práctica de algún acto no tenga un plazo determinado, estaremos a lo de los 3 días. Entonces, empezando por esa parte, que habría que notificarle con 3 días de anticipación. 3 días de anticipación quiere decir 3 días entre la fecha de citación libres y la fecha en que se realice el procedimiento administrativo. ¿Ok? Entonces, sería con los mínimos, licenciado, establece nuestra legislación con estos mínimos también que debe contener un acta, siempre pensando, también ayer se los mencioné y me parece que en varias ocasiones, que el trabajador tiene la presunción de inocencia y que con esa presunción de inocencia estamos obligados sí o sí a escucharlo, sí o sí a permitirle que ofrezca pruebas en su defensa, que también, hablando del principio de presunción de inocencia, no puede ser rescindido o sancionado sin que se le escuche. Entonces tiene la garantía de audiencia. Con eso serían los mínimos que tendría que establecerse un acta, aunque no esté establecido en un procedimiento interno.
También de darle la entera audiencia, darle la posibilidad a probar, lo que quiere decir que habría que decirle en la citación que puede ofertar pruebas para poder acreditar sus hechos, ¿ok? Entonces, eso sería como el mínimo que debiese de contener. Digo el mínimo, pero sí son muchas cosas, ¿verdad? Bueno, aquí vienen los ejemplos de ciertas conductas que tendríamos que pensar en cuáles serían los presupuestos para cada una de ellas, ¿no? También ayer les mencionaba que no siempre, se, eh, se em, no siempre todas las actas son iguales, ¿no? Dependerá de la conducta, la gravedad de la sanción y dependerá de la conducta también, qué es lo que se tenga el patrón que evidenciar en un acta administrativa, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las pruebas también del patrón? Dice la licenciada Esmeralda, ¿cómo se puede comprobar? ¿Cómo se puede comprobar si se le hizo la notificación? Creo que lo que se quiere referir, licenciada Esmeralda, es cómo comprueba que usted, como parte patronal, hace la notificación al patrón. Hay testigos de asistencia, los testigos de asistencia son distintos a los de cargo y a los de descargo. Los testigos de asistencia son los que acompañan como un tipo de, que les consta, vamos a decirles, dan fe, sin que tengan esta posibilidad de dar fe, pero les consta que se hizo la notificación. Y estos testigos de asistencia deben de firmar y deben de asentar que ellos estaban ahí presentes cuando se practicó la notificación. Esto también es carga patronal, ¿eh? El patrón tiene que evidenciar y comprobar en el juicio que el trabajador fue notificado debidamente al procedimiento administrativo. Entonces, les decía, dependiendo de la falta, es los presupuestos que cada falta contiene que deberán de asentarse en el acta. Por ejemplo, aquí hemos puesto algunos ejemplos de lo que pudiera ser faltas graves que marca el 47 y que serían causales de rescisión, ¿ok? Uno de ellos es que el trabajador revele los secretos de fabricación o dé a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa. Ese sería uno de ellos. Otro supuesto, que el trabajador tenga más de 3 faltas en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. Más de 3 faltas en un plazo de 30 días implica 30 días naturales, implica 4 inasistencias, que no haya tenido permiso, que el patrón no haya dado este consentimiento. Aquí también me detuve un poco la sesión de ayer para explicarles que tiene excepciones. Esta fracción tiene excepciones. Les dije que a través del convenio 190 la patronal tiene ciertas obligaciones y que se ha establecido que cuando la persona trabajadora sufra violencia en casa y que eso sea un impedimento para acudir a trabajar, el patrón no puede rescindirlo por ese motivo. Entonces, también hablamos de las personas que son vulnerables, como son las personas embarazadas, mujeres embarazadas o personas que se encuentran en tratamientos que le impidan ciertas condiciones de salud, incapacitan a la persona trabajadora para acudir a laborar. Por ejemplo, los que tienen VIH y les cambian de momento sus medicamentos en lo que se van acoplando a ellos, tienen ciertas eh, posibilidades de no estar en condiciones de acudir. Cuando las inasistencias sean debido a ello, tampoco se puede rescindir. Entonces, habría que tener un seguimiento. Y aquí también les hice mención el día de ayer a que lo que se debe de privilegiar siempre es la dignidad humana de la persona trabajadora. Siempre. Es decir, no son números, no son máquinas. Tenemos que tener a cada caso en específico. Si tengo una persona trabajadora con cierta vulnerabilidad, no puedo rescindirlo como alguien que no la tiene, porque tiene un reforzamiento que le brinda la ley, una estabilidad reforzada que le impide que sea despedido por ese motivo, o cualquiera que se relacione con ello, por ejemplo, las inasistencias. Y que frente a ese reforzamiento que le da la ley, el patrón tiene una motivación reforzada, es decir, la Corte ha definido cargas reforzadas para el patrón. No es suficiente un acta donde se asienten estas conductas, sino necesita tener mayores elementos para justificar la rescisión de estas personas trabajadoras, ¿ok? Entonces,
Esto no es, les decía yo, no es el curita ni el Alka-Seltzer que nos va a quitar el problema del estómago. No, eso dependerá y tendríamos que emplearlo por cada tipo de trabajador y cada falta en específico, ¿no? ¿Sirve? Sí. Sirve, sí. Sí sirve asentar las conductas, por supuesto, se va evidenciando. Sirve también, si lo hacemos de manera correcta, para acreditar ello en el juicio, pero no nos servirá para todos los casos, ni en todos los casos es lo mismo. Entonces, habría que hacer distinciones al respecto, ¿no? Y antes de ir a la otra pregunta que está en el chat, dice otro ejemplo de los que pueden ser causales de rescisión y que se pueda sentar en actas administrativas, desobedecer el trabajador al patrón o a sus representantes sin causa justificada, siempre que se trate del trabajo contratado, es decir, las funciones que el trabajador desempeña, ¿ok? Voy aquí con una manifestación de la licenciada Excel. Dice, si en un acta administrativa no trae la firma de los testigos y dicha acta es presentada por el patrón, pierde credibilidad en relación a lo que se manifiesta, es decir, que dicha acta se encuentra alterada por el patrón. Bueno, ahí yo le pediría a la licenciada Excel que contestara. ¿Qué validez tiene un documento que no está firmado? Ninguna. Se imputa autor a quien signa, a quien firma un documento, ¿no? Eso también lo menciona el 800. Entonces, si los testigos no firmaron, ¿dónde está su voluntad? ¿Dónde está la conformidad de lo que ahí se expresa? Lo demás es lo de menos, si es nula, si es válida, si está mintiendo el patrón. O sea, carece de firma, no tiene ninguna, es un anónimo, es un anónimo. ¿Qué validez tiene pues, una carta que le llega de un novio que no la firma? ¿No? Que ni siquiera, o sea, que nada más pone su nombre, pues yo creo que absolutamente nada, aunque le diga que la adora y que mañana se casa con usted. Entonces, habríamos que partir de la lógica y del sentido común. No se trata de buscarle tres pies al gato en las actas administrativas, sino siempre todo es lo ordinario, lo que comúnmente sucede. Si no lo permitimos para una demanda que no esté firmada, ¿por qué un acta sí se puede permitir sin firma? ¿No? Y el alcance demostrativo sería nulo, es un documento que no se imputa autor a nadie. Entonces, ahí creo que eso estaría contestado, ¿no? Nota ambigüedad en decir, dice el licenciado Daniel, más de 3 faltas injustificadas. Entonces hablamos de 4 días concretos. Licenciado Daniel, ¿dónde ve la ambigüedad? La ley dice más de 3. Más de 3. No está ambiguo. Porque la ley, para que fuese ambiguo, es que no tuviéramos la certeza de cuántas. Si nos dice más de 3, tenemos la certeza de que son 4. En un periodo de 30 días a partir de la primera inasistencia. A partir de la primera inasistencia. Entonces, no hay ambigüedad porque la ley sí dice más de 3 faltas, más de 3. Y más bien lo que creo es que es un beneficio para el trabajador. O sea, 3 no, más de 3. 3 sí tienes derecho, trabajador. La ley le da a tener 3 en un periodo de 30 días. No es ambigüedad, yo creo que es una protección hacia la parte trabajadora. La licenciada Brenda, es correcto, ya que de dar de baja al tercer día y el trabajador puede justificar esa ausencia, estaríamos frente a un despido injustificado. Así sean 4 o 5, si el trabajador no obedece a eso, la interpretación de esa fracción, a lo que menciona la licenciada Brenda. El trabajador puede faltar 10 días, en 30 días, pero si los acredita todos, no lo podemos dar de baja, ni al cuarto, ni al quinto, ni al sexto. O sea, si acredita a todos que tiene una incapacidad médica para acudir, entonces no obedece el hecho de los 4 días al cómputo de que 3 y si no lo damos, no. Más bien es una protección. Tiene derecho a 3 inasistencias en un periodo de 30 días, si lo vemos a contrario sensu. La cuarta, ya no, ya no. Además que me parece que es un buen margen que la ley le da al trabajador. En 30 días 3 faltas y no lo pueden rescindir, ya con 4 sí. Por eso hice más de 3, no por esta cuestión de ambigüedad, más bien es una protección que se le da a la parte trabajadora, ¿ok? Bueno, dicho esto, fíjense, ya solitos ustedes con esas intervenciones están desmenuzando los elementos que constituyen esta rescisión por más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Solitos, sin querer queriendo con esas preguntas, han ido desmenuzando qué es lo que debemos de hacer. Bueno, cada causal tiene elementos configurativos de la conducta. Cada causal. Ahorita ustedes, en estas intervenciones,
establecieron los elementos configurativos, algunos de los elementos configurativos de más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Cada causal de rescisión contiene componentes que son necesarios demostrar a fin de que se configure la misma. Ahorita que hablamos de las más de 3 faltas, ¿qué es el componente que tiene que demostrar el padre que acreditó la inasistencia? ¿Ok? Entonces, ahí se van desmenuzando todas las hipótesis de rescisión, tienen elementos configurativos de cada conducta. Ayer veíamos en el ejemplo que bien ponían del que el trabajador que consumió marihuana, pero no en el centro de trabajo, sino que lo hizo previamente, aún que ya está legalizada, no lo hizo en el centro de trabajo. ¿Pudiese rescindir el patrón? No, no, porque no lo hizo en el centro de trabajo, lo puede rescindir por otras, a lo mejor por actos de violencia, lo puede rescindir por otras cuestiones, pero no por el consumo de la marihuana. Ahí estaría otro elemento configurativo de esa conducta, ¿ok? Bueno, vamos a lo que sigue. Vamos a desmenuzar aún más esta que es la más recurrente, la de más de 3 faltas en un periodo de 30 días. Ok, por aquí tengo otra precisión. Licenciado Daniel, dice, aquí podemos poner el ejemplo de los albañiles. Estos se aplican el lunes, pero en su viveza solo faltan 3 y el cuarto llegan a laborar. Sí, ayer les dije, no nomás los albañiles, también yo siempre he trabajado de servidor público y muchos no llegan el lunes a trabajar. O sea, también otro tipo de trabajos y he trabajado en áreas jurídicas, entonces también estamos hablando de abogados. También llegan a faltar los días lunes y cuando ya se les descuenta el día que faltan porque no lo justifican, dejan de faltar, ¿no? O en su caso, bien que se la sabe el trabajador, que tiene derecho solo a 3 faltas y ya en la cuarta puede venir esa rescisión. Y hay trabajadores que se la saben también, no les vamos a decir mañosos, sino son trabajadores que conocen también lo que dice la ley, que cuando ya es el día 31, a partir de la primera falta, y entonces ya no lo podemos, porque tienen que ser en 30 días más de 3 faltas, ¿ok? Entonces, sí es verdad lo que dice el licenciado Daniel por ahí. Ok. Vamos a desmenuzar esta causal de rescisión, que es, yo creo, de las más recurrentes, las inasistencias. Dice, faltar más de 3 veces en un periodo de 30 días. Tendríamos que decir primero que desmenuzar qué es una falta de asistencia o qué es una inasistencia. Es una ausencia total de la jornada de trabajo. Ojo, total de la jornada de trabajo. No es lo mismo que el trabajador llegue y después se le desaparece a mediodía. La inasistencia que marca esta causal es una falta total, es una ausencia total a la jornada de trabajo. Nuestra ley federal de trabajo no menciona retardos, pero sí lo puede tener un contrato colectivo y un reglamento interior. Pero nuestra ley federal de trabajo no habla de retardos. Por ello, el reglamento interior de trabajo puede pactarse cierta tolerancia, pero en el reglamento interior. Luego, en los elementos configurativos de esta causal, dice número de asistencias. Número de asistencias. Dice la ley, más de 3 faltas de asistencia. Entonces quiere decir que son 4, no así como nos decía el licenciado que decía que parecía ambigua. No son 3, ni son 3 y media. La ley nos dice más de 3. Entonces tendrían que ser, sin asistencia son días completos, son 4 faltas al trabajo. ¿Ok? Ahora, temporalidad de las faltas. Y aquí es donde yo creo que tienen que abrir su mente completamente, porque aquí hay una cuestión que no han advertido y que quedó como un error. Quiero pensar yo que es un error legislativo en la reforma del 2019. Dice temporalidad de faltas. El 47 menciona 30 días, días naturales o días hábiles. El 47 no establece si son naturales o si son hábiles. Y aquí es donde la puerca tuerce el rabo. Vayan a su artículo, por favor, tercero fracción quinta, que se modifica en la reforma del 2019.
Dice, a partir de la reforma del 2019, todos los plazos se establece como días hábiles, días naturales. Por ejemplo, tenemos en el 685 TER, que el procedimiento, en el 684, que el procedimiento de conciliación dura 45 días naturales. Tenemos en el 685 bis que cuando se advierte una incapacidad técnica de algún abogado que representa alguna de las partes, se le prevendrá y se le dará un plazo de 3 días naturales. O sea, la ley sí que cuando quiere establecer que son días naturales, le pone la palabra naturales. Y cuando quiere decir que son hábiles, le ha puesto a partir de la reforma del 2019 la palabra siguientes. Puede decir hábiles o puede decir siguientes. Si dice siguientes, se establece que es un día hábil. Ahora sí, ya tienen su artículo tercero ter, fracción quinta. ¿Qué dice? Dice que cuando no tenga establecido si el día es hábil o natural, se entenderá que es hábil. ¿Ya le está cayendo el 20 de la gravedad? Entonces vayamos, ya leyeron el tercero ter, fracción quinta. Ahora vayan al 47, donde establece esta causal de rescisión. Dice, más de 3 faltas en un periodo de 30 días. No dice si los días son naturales o hábiles. Conforme al tercero ter, ¿cómo serían los días? Hábiles. Vean qué gravedad. Y esto es a partir de la reforma del 2019. Les digo, vean la gravedad, porque entonces ya no son 30 días naturales. Es decir, si a mí ahorita me llega un asunto en el que rescindieron al trabajador por más de 3 faltas en un periodo de 30 días naturales, por 4 faltas en un periodo de 30 días naturales, yo me voy a ir a objetarlo por este motivo. ¿Qué crees? No, estás mal. ¿Por qué lo rescindes así? Si el tercero te dice, cuando no se establece que el día es hábil o natural, se considerará días hábiles. Y eso es a partir del 2019. Por eso creo que es un error legislativo. Es un error legislativo que bien utilizado a la hora de objetar un procedimiento por este motivo, les daría la posibilidad de tener a su favor esta objeción conforme a derecho, desde luego a la interpretación de la ley, y les daría la posibilidad de tener a su favor una sentencia, es decir, echar abajo el procedimiento que llevó el patrón. Entonces, ahí les dejo esto, espero que haberme dado a entender en específico, en este punto, por eso insisto mucho de que es necesario que desmenucemos los elementos configurativos de cada causal de rescisión, de cada causal de rescisión. Si yo como patrón me voy con borras, me mando un despido injustificado y a la hora de demandarlo, él sí le entra al estudio de los elementos configurativos y yo no los establecí de manera correcta, entonces el procedimiento, aunque tenga las firmas de los testigos, aunque venga bien, se va a caer porque entonces se puede objetar por ese motivo, ¿ok? Entonces ahí les dejo ese tip que creo que, insisto, creo que es un error legislativo porque esa precisión se incluye con la reforma del 2019. Otro elemento configurativo que tendremos que analizar de esta causal de rescisión es la excluyente de responsabilidad del trabajador. ¿Cuál sería? Tener permiso del patrón, ya sea un permiso, vamos a decirlo, tácito o un permiso expreso, ¿ok? El permiso tácito es que quizá que lo comentó y se lo dijo de manera oral o que se asumió. El trabajador puede acreditar dentro del procedimiento administrativo que cuenta con ese permiso o que incluso le avisó de su inasistencia a través de WhatsApp, el patrón lo leyó y nunca le contestó. O sea, también pudiésemos encontrar esa excluyente de responsabilidad para el trabajador, ¿no? Y aquí viene lo que les decía, tener en cuenta que la causa puede justificarse y que debe atenderse al juzgar con perspectiva de género, ¿no? Juzgar estas situaciones de mujeres que se encuentran en vulnerabilidad, las embarazadas, adultas mayores, bueno, incluso
la perspectiva de género pues se aplicaría para hombres y para mujeres, ¿no? El varón que tiene a su cuidado a sus hijos, por ejemplo, eh, también ahí aplicaría el juzgar con perspectiva de género para tener justificado o no la inasistencia. Tenemos que atender al interés superior del menor, este interés superior del menor, es decir, si va vinculado con ello, por ejemplo, se dio mucho y se concedieron varios amparos para que se suspendiera la relación de trabajo de médicos que tenían en casa menores o que tenían en casa el cuidado de sus padres y que ello implicaba que el médico que tenía contacto siempre con personas con COVID pudiese llevar a casa el virus y entonces se empezó, a pesar de que ellos fueron determinados como eh, que no tenían la posibilidad de acudir, de resguardarse porque eran bienes esenciales o servicios esenciales, o sea, de primera importancia, y ellos se les fue concedidos varias suspensiones con motivo del amparo, atendiendo al interés superior del menor y atendiendo a la perspectiva por razón de edad en los cuidados de adultos. Y el derecho al cuidado, ¿no? Con independencia, pues, de que nuestra ley establece las licencias o permisos que pueden tener el papá o la mamá de niños que están enfermos de cáncer. Obvio, esa parte que se incluye a partir del 2019 es discriminatoria. No, no solo el cáncer es una enfermedad terminal que puedan tener los menores, ¿no? Es discriminatoria porque solo la ley le da la posibilidad a los papás que tengan hijos con cáncer. Pero en un amplio protección de derechos humanos sería papás que tengan hijos con una enfermedad crónica, con una enfermedad que pudiese representar que tienen que dar estos cuidados a los menores. Entonces, eso serían excluyentes de responsabilidad. Sí tendrían que desmenuzar las causales de rescisión cuando determinen levantar las actas administrativas con motivo de estas conductas y que puedan ser sancionadas a través de una rescisión. Voy al chat otra vez, las dos. Eh, voy. Ok, a ver. Dice el licenciado Daniel, pero si son 30 días hábiles para esta causal, esto es en beneficio del patrón, ya que el periodo del tiempo es mayor para la aplicación de la falta. No, no, licenciado Daniel, piénsele bien. Yo ahí le dejé el tip. Ahí le dejé el tip. Ya usted desmenúcelo, porque tampoco es una clase de procedimiento. No le puedo decir bien a bien hasta qué tenga que hacer, pero yo no pienso como usted, no es en beneficio del patrón. El considerar que son 30 días hábiles no es en beneficio del patrón. El plazo prescriptivo para rescindir no se mueve. Lo que se mueve es la posibilidad. Creo que ahí no sería en beneficio. Ahí se la voy a dejar. Ahí se la voy a dejar, no puedo decir más, pero échenle bien una leída, una repasada, porque ahorita se los dije de bote pronto y a lo mejor estamos apenas asimilando la información. Hay que leer y releer los artículos y volverlos a leer y cada vez que los leamos los vamos a entender mejor. Así que eso se los dejo ahí. Ok, maestra, pero la regla del 517 para despedir trabajadores y sancionarlos a través de un acta administrativa hace referencia a un mes, ¿no sería contradictorio? Em, sí, ahora, a ver, mira. El 517 es el plazo prescriptivo para ejercer la acción rescisoria, para que el patrón pueda rescindir. Habla de un mes. Ahora, para que se den los elementos en esta causal de rescisión y luego con ello el patrón pueda rescindir, tendría primero que darse más de 3 faltas en un periodo de 30 días, así tal cual lo dice la ley. Ya si son naturales o hábiles, tendríamos que checar esa posibilidad. Ahora, su servidora encuentra ese error legislativo. Posiblemente usted dice, no, está correcto y se tiene que interpretar que si dice 30 es igual a un mes, al mes del plazo prescriptivo. Está bien, pero yo les diría, si a mí me llega un asunto en el que hayan rescindido al trabajador y me buscan para que lo represente, eso va a ser un motivo de objeción. Ese va a ser un motivo de objeción de por qué se llevó de manera incorrecta el procedimiento, porque la ley no establece, y voy a hacer el hilo argumentativo diciendo lo que dice el tercero ter. Entonces, ahí pues está
claro, lo que dice la licenciada, la maestra Aurea, y lo que dice el licenciado Daniel es válido, porque todos son argumentos. Y es como cuando nos preguntan un consejo legal, ¿no? ¿Qué decimos? Depende. Depende de qué parte vayas, depende de la parte trabajadora, depende. Todos estos serían argumentos que pudiésemos ir, ir aplicándolo. Yo les doy mi punto de vista y ya ustedes, si les sirve, tómenlo. Y si no, destruyanlo y, y ya, y plasmen el suyo, que posiblemente o seguramente será el correcto, ¿ok? Entonces, pero sí, esos son argumentos que son muy válidos a la hora de que se establezcan estas formas de objeción o estas formas de tenerlo. Además de las causales de rescisión que se mencionan en el 47, tenemos causales especiales para rescindir. Por ejemplo, la pérdida de la confianza. La pérdida de la confianza cuando se trata de un trabajador de confianza, pero ahí trae una limitante, ¿no? Cuando el trabajador tenga menos de, no me acuerdo, son 15 años de servicio, cuando tiene más de 15 ya adquiere una estabilidad reforzada, ¿ok? Entonces, la pérdida de la confianza es una causal especial, está prevista en el 185. Los referentes a trabajadores de buques, estas causales están previstas en el artículo 208. Tripulaciones aeronáuticas, 244. Ferrocarrileros, la tenemos en el 255. De trabajos de autotransportistas, vean, todos son trabajos especiales. 264. Agentes de comercio, 291. Deportistas profesionales, 303. Trabajadores del hogar, también ahí cabe unas causales de rescisión, están previstas en el 341. Hablando de médicos residentes, el 353G. Y lo que ya decíamos, la negativa a reinstalarse, pero no la que menciona el 947, sino la del 519. Cuando nosotros tenemos una sentencia, somos el demandado y tenemos una sentencia en la cual se le condene al patrón a reinstalar y al pago de cantidades económicas, el 519, parte final que casi nadie lee, establece que el patrón puede, debe solicitar la reinstalación del trabajador para que se reinstale en un plazo no mayor de un mes. Si la solicita y no se reinstala, lo puede rescindir. ¿Ok? Entonces, no hay que dejar a la deriva los asuntos en los cuales, si no solicita la ejecución de la reinstalación, bueno, pues después se lo prescribo. No, porque es una obligación patronal que establece el 519 parte final. ¿Ok? Y a pesar de que el 950 establece que la ejecución es a petición de parte. Pero tratándose de la reinstalación, la ley sí es específica. Y esa misma reforma del 2019, esa ya la teníamos con anterioridad. ¿Ok? Bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? Ay, aquí hay otra dudita. Bueno, otro comentario. La pérdida de confianza debe justificarse objetivamente y no a criterio del patrón. ¿Será así? No sé si es duda, licenciado Daniel, pero si es duda, debe justificarse, desde luego. La pérdida de la confianza debe justificarse. Y es una causal también que se utiliza mucho para rescindir trabajadores de confianza. Entonces, la pérdida de la confianza la perdí en términos de rescisión. Pero acuérdense, si el patrón decide deshacerse de un trabajador de confianza con la modificación que hay al artículo 49 después de la reforma del 2019 y que vimos el día de ayer, lo que en la mano en la cintura, le deposita las cantidades y se deshace de él. Solo tiene que acreditar en el juicio que es un trabajador de confianza. Entonces, ya se va difuminando esto de justificarse, ¿no? Porque también la rescisión está establecida en el 49 parte final. Ay, miren cuántas aristas tiene esta parte de poder rescindir de manera correcta. Entonces, ¿es obligatorio levantar actas administrativas? ¿Ustedes qué creen? No es obligatorio. Nos ayuda, digamos, hablando de la parte patronal, ayuda muchísimo para poder evidenciar las conductas del trabajador y después decir por qué conducta fue que le apliqué la sanción máxima que implica la por incumplimiento de él. Pero la ley federal del trabajo no exige la instrumentación de un acta administrativa. Por eso cuando me dicen, cuando no viene un contrato y cuando no viene un reglamento, ¿qué debo de hacer? No lo vamos a encontrar en la ley, lo vamos a encontrar en ciertas jurisprudencias, lo vamos a encontrar en el derecho común, debida defensa, presunción de inocencia, derecho de audiencia, derecho a probar, ¿no?
como llevarían un procedimiento. Este es un procedimiento previo que el patrón instruye, es un procedimiento administrativo, ¿ok? La obligación de instrumentar actas administrativas o de hacer uso de ellas puede derivar tanto de un reglamento interior o de un contrato colectivo de trabajo. O bien las partes lo pueden establecer también en contratos individuales de trabajo, ¿ok? De ahí nace esa obligación. Si ya lo tenemos establecido en un contrato colectivo, ¿es necesario? Sí, porque ya dijimos que el contrato colectivo, el contrato interior y el reglamento son fuentes del derecho del trabajo y que la ley federal del trabajo establece un mínimo y ese mínimo es un sótano. Es decir, abajo del sótano ya no hay nada. Arriba puede haber un primer piso, segundo piso, y esos beneficios se van obteniendo a través de el diálogo entre patrón y trabajadores, la contratación individual o el reglamento interior de trabajo. Entonces, esta pregunta tiene esas dos respuestas, ¿ok? Bueno, ¿cuál es una sugerencia que he advertido que no lo hacen, que son omisos en la mayoría, ¿no? Yo se lo he repetido constantemente y a lo mejor van a decir parezco disco rayado, como dirían en mis tiempos. Y sí, pero ojalá y quedara bien claro, ojalá y quedara, y que quede claro, diría la arrolladora Banda Limón, y que quede claro cómo se tiene que hacer este procedimiento. Resulta eh, oportuno, y ahí iría que la sugerencia, que al trabajador se le dé el derecho de audiencia ante el patrón, para que el trabajador pueda justificar su conducta o la inexistencia de esta. ¿Ok? El trabajador podrá justificar por qué ocurrió esa conducta que se le imputa o que no es cierta esa conducta. Eso está establecido en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, que establece en el artículo 7. No deberá darse por terminada la relación de trabajo de un trabajador por motivos relacionados con su conducta o su rendimiento, antes de que se le haya ofrecido la posibilidad de defenderse de los cargos formulados contra él, a menos que no pueda pedirse razonablemente al empleador que se le conceda esta posibilidad. Es decir, cuando exista imposibilidad material para ello, deberá justificarse que no puede darse. Pero no encuentro ningún caso ejemplificándoselos que no haya la posibilidad de darle al trabajador el derecho a la defensa. Entonces, en todos, la excepción sería que no, pero en todos habría que darle la posibilidad de que se defienda. La garantía de audiencia, el tiempo prudente para que prepare su defensa, el derecho a probar, ¿ok? Ya si una vez el trabajador se le escuchó, se le dio el tiempo prudente para que preparara la defensa, va asesorado, exhibe sus pruebas y no justifica la conducta, ni tampoco que no existe esa conducta, pues ya ahora sí, sin pena, hay que rescindirlo, pero solamente en esos casos, ¿no? Solamente en los casos en los que sea de esa naturaleza, ¿ok? Bueno, ¿qué debe contener? Les he dicho, hay que citarlos, ¿no? Este citatorio previo, eso es lo básico que debe contener el citatorio con el cual se le avise al trabajador la instrumentación del procedimiento administrativo. Acuérdense que el acta que se levanta es en ese procedimiento, pero previo a ello hay una preparación. Y este citatorio forma parte de esa preparación y también debe ser exhibido a juicio y también es susceptible de que se objete en un procedimiento, en un conflicto ya ante los tribunales laborales. Bueno, el citatorio previo es el documento a través del cual se le da a conocer a la persona trabajadora que se le va a instrumentar un acta administrativa. ¿Qué es lo mínimo que debe de contener? Los elementos básicos. Estos sí o sí deben de venir en el citatorio. Tiene que tener fundamento legal que prevé la causal que se presume que incurrió. Volvamos a las demás de 3 faltas en un periodo de 30 días. Con fundamento en el artículo 47, fracción tal, en la que se establece que cuando un trabajador falte más de 3 veces en un periodo de 30 días, y ahí lo pone. Debe contener circunstancias de modo, tiempo y lugar de la conducta. Esta es donde más mal lo hacen. Circunstancias de modo, tiempo y lugar. No estamos acostumbrados a establecer hechos de manera correcta.
nosotros contamos los hechos como si fuera un chisme. Es decir, se nos olvida explicarlo a detalle. Además, somos chismosos malos, porque cuando, la que es chismosa o el que es chismoso y cuenta todos los detalles, ahí sí me está dando circunstancias de modo, tiempo y lugar. Pero nosotros somos chismosos malos, de esos que no cuentan de manera correcta cómo sucedieron las cosas. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar tienen que contestar a las preguntas cómo, cuándo, por qué, quién, quiénes. ¿Sale? Tiene que contestar a todas esas preguntas. Esas son las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Usted faltó más de 3 veces en un periodo de 30 días. Eso es subjetivo. Eso no contiene circunstancias de modo, tiempo y lugar. ¿Qué días faltó? Hay que establecer exactamente los días. ¿Quiénes lo vieron? Por qué saben que no asistió? ¿No? Porque fueron a su área de trabajo, le preguntaron a sus compañeros y no se encontraba presente y además los controles de asistencia no tenían la firma de que había ingresado o no había checado el lector biométrico. Todas esas circunstancias de modo, tiempo y lugar. No se queden cortos. Mientras más se expliquen, más eh, beneficios tiene para ustedes en la instrumentación. Entonces, el citatorio tiene que contener los hechos, motivo del procedimiento administrativo, ¿ok? Luego decirle al trabajador que tiene derecho a hacer manifestaciones al respecto y a ofrecer pruebas, a presentar pruebas. Hay que decirse en el citatorio. Si el citatorio no lo dice, por ese pequeño detallito, puede que se caiga el procedimiento administrativo, ¿ok? Y en el mismo citatorio, debemos, cuando lo citamos desde luego, debemos de poner lugar, fecha y hora en la que se va a levantar el acta, en el que se le va a llevar a cabo el procedimiento, en el que se le va a escuchar al trabajador lo que debe de hacer. Y esos son los básicos. Yo le agregaría aquí, Mande. por ahí alguien se le abrió su micro, y grita igual que yo. ¿Qué? Yo le agregaría aquí, Sí. y le pueden cerrar a Richie su micro, ya está, ya está. iPhone de Richie, ok, bueno. Yo le agregaría a estos elementos básicos que también deba decírsele que tiene la posibilidad de acudir asesorado y establecerle tal cual, persona de su confianza o apoderado legal, ¿no? Cuidando ese desequilibrio que bien menciona, que bien refería ayer el licenciado José Luis. Entonces, también yo establecería esta partecita, que aquí no viene en la lámina, pero que creo que no está de más y que fortalecería la instrumentación y el citatorio cuando se le haga de su conocimiento que se le va a levantar esa acta administrativa de esas conductas que se supone cometió el trabajador. Digamos, los elementos básicos, ¿ok? Bueno, aquí plazo entre el citatorio y el acta. Ya me lo habían preguntado por ahí en una participación en el chat y les dije que la que marca el 735. Se recomienda que se siga el plazo previsto por el 735 de la Ley Federal de Trabajo. Es decir, el citatorio debe ser entregado a la persona trabajadora por lo menos con 3 días hábiles de anticipación. Esa es la generalidad, pero ya dijimos que si el contrato colectivo o el reglamento interior establece 48 horas, 24 horas, es el plazo que tenga en el acta, que tenga en el contrato o en el reglamento interior, ¿ok? Bueno, ahora sí, ya llegamos al acta administrativa. ¿Cómo vamos a levantar esa acta administrativa? ¿Ok? Bueno, hay que establecer el tiempo, el día, la hora, el lugar. Debe coincidir con el que dice el citatorio, ¿ok? Ese sería lo primero en el acta administrativa. Después, ¿quiénes están presentes? Hacer constar la presencia de todas las personas, todas, y que se identifican, y hacer constar la calidad en la que se presentan. Es decir, son testigos de cargo, el trabajador, el jefe directo, testigos de descargo, testigos de asistencia, los que se van a establecer que son los que van a estar presentes y van a dar fe de los hechos que están ocurriendo ahí. Todos tienen que identificarse y describirse, ¿ok? En esos. Luego, en esa acta, ya que hicimos
la hora, el lugar, y tal y como quedó en el citatorio, después identificamos a las personas y los cargos, tenemos que asentar en esa acta, no importa que ya lo hayamos hecho en el citatorio, los hechos que se le atribuyen al trabajador. Asentar los hechos atribuidos al trabajador, los cuales deben coincidir exactamente con los que se dicen en el citatorio. Si el acta contiene un hecho más o un hecho distinto al que se menciona en el citatorio, su procedimiento no sirve de nada. Tiene que coincidir. Por ejemplo, ha pasado, y pasa mucho. Lo cito porque incurrió en 4 faltas en un periodo de 30 días. Pero cuando levanto el acta, ya tiene otra falta. Y entonces pongo esas 4 y una más. ¿No? ¿Qué creen? La una más ya no nos va a servir porque no lo citamos para esa. ¿Ok? Entonces ahí tienen que coincidir exactamente. Se toma, después de ello sigue la toma de declaraciones. Se toma declaración de cada interviniente, previa nota de los datos generales, se les toma los generales a las partes que ya identificamos, a los intervinientes, se les hace una protesta de ley, es decir, se les pide que rindan su declaración sin falsedad en declaraciones, no se les apercibe porque no somos autoridad cuando es el patrón que la está instruyendo, pero sí se le hace una protesta de ley, se le pide que se conduzca con verdad en todo lo que va a declarar, con ello sería suficiente, y tienen que declarar en el siguiente orden. Primero los testigos de cargo, que además tiene toda la lógica y la secuencia, por eso digo, no ahoguen su sentido común, ¿eh? Primero los testigos de cargo. ¿Quiénes son los testigos de cargo? Los que les consta que el trabajador cometió esas faltas. Ellos son los que primero van a declarar, uno y luego el otro. Después, el trabajador, la persona trabajadora. Vamos a escuchar de eso que le dicen los testigos de cargo que le están imputando, que tiene que decir el trabajador, y después los testigos del trabajador, que son los testigos de descargo. Después, el representante sindical, si es que existe contrato individual de colectivo y si es que se encuentra ahí definido el procedimiento y que acuda este representante sindical, que ya dijimos que en cuyo caso también deberá de citársele para que acuda con la misma anticipación de los 3 días, ¿ok? Respecto de los testigos, deben declarar por separado. Los testigos de cargo debe declarar uno primero, se retira, no pueden, desde que llegan hay que separarlos, no pueden estar juntos, es como cuando declaran en tribunal laboral. Primero declara uno y luego declara el otro. ¿Por qué no declaran? No declaran todos juntos porque se escuchan y pueden viciar su testimonio y ahí entonces, si no se asienta en el acta que están declarando por separado, también se cae el procedimiento. Ojo, tienen que asentar que los testigos, que primero declara y el otro se retira, se separa, y luego declara el testigo 2 sin presencia del otro, ¿ok? Cuando declaren los testigos, deben ser testigos que les constan los hechos, no testigos de oídas, testigos que les consten los hechos. Y entonces deben en su declaración, en su narrativa de lo que les consta, debe quedar claro que tienen conocimiento directo de los hechos y que sobre esos hechos son los que se investigan. ¿Sale? Por ejemplo, no puedo poner un testigo para las 3 faltas, por ejemplo, más de 3 faltas en un periodo de 30 días, que trabaja en la oficina que se encuentra ubicada en el otro inmueble en donde trabajaba el trabajador. Tienen que ser testigos que veían pasar diario al trabajador, de sus compañeros, que se pueden dar cuenta que lo saludaban, que incluso estaban presentes cuando eran así escritorio con escritorio. Eso debe de quedar patente en su declaración. Y también se sugiere que se establezca, perdón, esto es una banalidad, pero es que si no lo hacen, hasta por eso se cae, que declaran de viva voz. Nada de que traen su declaración por escrito, ni que lo hacen asistidos o que lo hacen a través de ¿cómo le dice la jurisprudencia? Vocero. No. Hay que asentar que los testigos manifiestan de viva voz, ¿no? De manera personal, ¿ok? Entonces, esto es bien importante. Y insisto, si no asientan en el acta que los testigos declaran por separado, su procedimiento se va a caer, ¿ok?
Digamos, estas son las generalidades. Ahora ya vamos a ver las especificaciones, que es lo más, me parece lo más chirindongo. Porque pues para levantar las actas con todo esto, pues creo que ya pudiesen tener esta posibilidad de levantarlas con los requisitos que la ley exige, ¿no? Con los requisitos que, eh, más que la ley, el desarrollo jurisprudencial y los colegiados a la hora de tomar decisiones en los procedimientos han establecido. Ahora, vamos a las especificaciones. ¿Qué pasa cuando rescindimos, cuando se trata de conductas que impliquen violencia de género? Aquí, en todo momento, debemos evitar acciones que impliquen la revictimización. Por ejemplo, primero, evitar que se encare la víctima con el trabajador que supuestamente cometió esas faltas. Hay que evitar que se encare. Después, cuando tomemos la declaración de la víctima que dé motivo al procedimiento que se le va a instruir, habrá que dejarla que declare lo que ella quiera y hasta donde ella quiera. Hay que evitar las preguntas, hay que evitar el quererle sacar, voy a decirlo así, mayor información o más sopa. Hay que evitarlo porque son cuestiones de violencia y que en ocasiones no la recuerdan. Entonces, debemos de evitar el estarle preguntando si nos la estamos revictimizando. Entonces, se toma la declaración de lo que la víctima quiere decir y hasta donde quiera decir. Eso es todo. Si quisieras agregar algo más, no. Ok, bueno, sí quiero agregar algo más. Como tú lo decidas, si te sientes cómoda, y se debe de tomar en privado esa declaración. ¿Sale? La de la víctima. ¿Ok? Y estas son acciones que pueden implicar una revictimización. Las actas administrativas son documentales que se exhiben a juicio y tienen características que deben de cumplir ya en sus implicaciones procesales. No he visto si tienen alguna duda de la instrumentación del procedimiento, porque aquí ya vamos a ver los efectos procesales del procedimiento propiamente, para ya no, es decir, el que se lleva en el centro de trabajo. Ok, bueno, el maestro Paul dice, ¿podría convocarse también a la instrumentación del acta a la organización sindical si el trabajador se encuentra afiliado a una, tomando como referencia que el acta se encuentra fundamentada en el contrato colectivo de trabajo? Sí, efectivamente, exactamente así, maestro. Hay que citarlos igual con la misma anticipación que al trabajador. La licenciada Esmeralda, se tiene que hacer constar cuándo tuvo conocimiento el patrón de la conducta. Es lo ideal, es lo ideal, licenciada. Se tiene que hacer constar cuándo se tuvo conocimiento el patrón de esa conducta. Son circunstancias de modo, tiempo y lugar. Tiempo, ¿cuándo? ¿No? Tuvo conocimiento y también de cuándo las cometió el trabajador. Sí, exactamente. Ah, gracias. Pues ya dije, ya lo había dicho, pero qué bueno que es que me fui tendida como bandida. La licenciada Vanessa me dice, en el reglamento interior de trabajo, en el contrato colectivo, debe establecerse el procedimiento para llevar a cabo las actas administrativas. Vamos a decir, el procedimiento para llevar a cabo debe establecerse el procedimiento de investigación para poder evidenciar las conductas. Las actas administrativas son la consecuencia, pues es el resultado, ¿no? Y que es potestad del patrón grabar lo que acontece dentro de la empresa para que el trabajador no alegue en un momento, dado que lo grabaron sin consentimiento. Correcto. Bueno, aquí otra vez tendríamos que acudir a las máximas de la experiencia, al sentido común, a la sana crítica, a la lógica. Si normalmente el patrón tiene un sistema de grabación en el centro de trabajo y se instrumenta una acta administrativa donde hay cámaras, no pasa nada, es lo habitual. Pero si no lo tiene y graba lo acontecido en el procedimiento, el trabajador puede considerar que está siendo intimidado, puede considerar que es un ataque a su intimidad, y yo creo que eso no beneficiaría. Entonces, si existen este circuito cerrado, el patrón lo tiene de manera habitual, que incluso el trabajador lo sabe desde que inició la relación de trabajo, no hay tema, puede grabarlo. Pero si en específico va a tener a alguien grabando, cuando eso no es habitual, creo que no. Hay que hacer lo
que normalmente se haría, ¿no? Sin que se dé de manera fluida en la declaración, sin necesidad de intimidar, pues, o de ofuscar al trabajador, de coaccionarlo. Puede ser una coacción. Esa es la palabra correcta, para no utilizar la palabra intimidar. Entonces, ahí sí sugiero que tengan ese cuidado. En la mayoría de los centros de trabajo ya hay videos, cámaras, pues no habría problema que lo grabaran. Muchas a lo mejor no tienen el sonido, pero sí ahí puede quedar evidenciado. Pero aquí estaríamos hablando de un procedimiento que va a quedar en papel. Entonces, la grabación es, si no la tienen, no lo hagan para no tener esta como que el trabajador alegue que fue coaccionado, ¿no? También puede utilizar ello y que además sí puede generar una coacción en el trabajador cuando no lo hace de manera habitual el patrón o cuando no lo tiene siempre, ¿ok? Dice la licenciada Gaby Rangel, es válido que el trabajador presente su declaración por escrito y debe ser requisito la reproducción y ratificación de dicha declaración. Sí es válido, o sea, sí es válido que el trabajador lo haga por escrito, pero yo le pediría que el trabajador le digamos que si la puede leer y si la ratifican todas y cada una de sus partes, lo hay manifestado. También en la instrumentación. Sí es válido que lo haga, ¿no? Listo, no de qué, licenciada Vanessa, al contrario. Bueno, ahora sí, vamos a la parte procesal. Ya vimos cómo se lleva, ahora ya las tengo, me quedaron bien padres, hice el procedimiento como me dijo la maestra Rogelia, juzgué con perspectiva, vi todo, vi si tenían menores, vi si faltó porque cualquier cuestión lo tengo ya todo listo. Ahora sí, me demanda el trabajador. Uy, qué feo, pero si el trabajador fue el que incurrió en esas faltas, sí, ahora voy a defenderme. ¿Cómo lo hago? Contestando que no fue un despido injustificado, sino que fue justificado. Fue justificado que le pedí al tribunal le notificara la rescisión o yo se la notifiqué ese mismo día y exhibo el procedimiento que llevé a cabo. Todo. Las pruebas, el citatorio, las identificaciones, todo lo que me sirvió para hacer ese procedimiento. Lo exhibo. ¿Okay? Esas actas administrativas, y todos los anexos son documentales que se ofertan en el juicio. ¿Okay? Nuestra ley establece documentales públicas y documentales privadas. Y la ley y otras veces es bien rebuscada. Dice, son documentos públicos los que son expedidos por funcionarios que tengan fe pública, ¿no? Investidos de fe pública. Y luego dice, privados los que no son públicos. O sea, es bien obvia ahí, ¿no? O sea, solo clasifica los públicos y los demás son privados, ¿ok? Entonces, las actas son documentos privados, ¿ok? Cuando las partes exhiben las pruebas a juicio y estos documentos son objetados, se quedan en poder del tribunal hasta que se perfeccionen. Si no se perfeccionan, si no los objetan, ya sea por autenticidad, porque es falso, si no objetan, válidamente pueden solicitar la devolución, ¿ok? Entonces, las actas administrativas puede ser que no sean objetadas. No voy a solicitar la devolución, porque yo parte patronal tengo la obligación de justificar el contenido de las actas, es decir, perfeccionarlas. A lo que voy es, aunque no me objeten las actas y el procedimiento en lo cual instruí la rescisión del trabajador, sí o sí lo tengo que perfeccionar, sí o sí, ¿sale? Entonces, hasta ahí va esta explicación genérica. Cuando hablamos de objeción de documentos, entonces hay medios de perfeccionamiento. Fíjense, decimos medios de perfeccionamiento, no es una prueba autónoma, es una prueba complementaria de un documento que se exhibe en copia simple o en un original. Por regla general, el original, un documento original, pues es una prueba reina, ¿no? Es un documento original y si me lo objetan, el que objeta está obligado a probar. Yo exhibo una renuncia de un trabajador con firma y huella original. Viene el trabajador y dice, no es mi firma, la carga no es del patrón, la carga es del trabajador, tiene que acreditar que no es su firma. Es un documento original que yo exhibí como patrón. Esa es la generalidad, pero tratándose de actas administrativas, yo exhibo el original de las actas administrativas y tengo que perfeccionarlas, tengo que
acreditar que los hechos que en ella se contienen sucedieron a través de las ratificaciones, a través de las testimoniales, ¿ok? Entonces, tenemos dos medios de perfeccionamiento que les decía son pruebas complementarias. El cotejo, cuando se trata de documentos que se exhiben en copia, el cotejo compulsa, que ahí sí, yo exhibo un documento en copia, ¿qué valor tiene ese documento en copia? Tiene un valor indiciario, tiene un valor, nada, pues un indicio nada más, que no me va a generar nada si no se concatena con otras pruebas. Si yo parte oferente de ese documento en copia, quiero que esa copia genere un peso importante en una sentencia, tengo que perfeccionarla. Tengo que ofrecer el cotejo. 797 nos dice que cuando se ofrezca el cotejo, nada más hay que indicar dónde se encuentra el original, en poder de quién están. Exhibir la copia y decir, a ver, aquí está la copia de este recibo de pago y está en poder del patrón, ¿no? Y él lo tiene en su poder. Y solicito el cotejo. Ahí yo sí, oferente de la prueba, ese es mi débito procesal, esa es mi carga procesal. A justificar, validar ese documento en copia, porque no tiene ningún valor, es un valor indiciario y si bien nos va. Cuando se exhibe un documento en original, el medio de perfeccionamiento es la ratificación de contenido y firma de cualquier documento en original. Hablamos de la renuncia. Me objeta la renuncia el trabajador. Pues él me lo objetó, a él le toca acreditar. El que objeta está obligado a probar. Ese es un principio de derecho. Él me lo objetó, él está obligado a probar que esa que dice que no es su firma, no lo es. El medio de perfeccionamiento es la ratificación, que no sería suficiente. También se necesita la pericial, que es una prueba autónoma y es la única que puede validar si la firma que calza una renuncia corresponde a una persona o a otra, o no corresponde a esa persona. Entonces, la ratificación, y generalmente la ofrece, primero la ofrece el oferente de la prueba, en este caso el ejemplo que les pongo, el de la renuncia, dice, y para el indebido caso de que sea objetada, ofrezco la ratificación. Bueno, y luego la contraparte la objeta y ofrece la ratificación y ambos ofrecen la pericial, ¿ok? Tratándose de las actas, no voy a decir, y para el indebido caso de que sean objetadas, ofrezco la ratificación, porque el procedimiento administrativo que se le instruyó al trabajador, que rescindí, debe ser acreditado fehacientemente, tanto las conductas como el procedimiento en el juicio. Y entonces yo, demandado, tengo que, sí o sí, acreditar lo que ahí sucedió, lo que pasó, las conductas que se dijo y que además lo hice de manera correcta. Esta parte final del 800, que es la lámina que ustedes encuentran ahorita en su computadora, en la sesión, esta parte final del último párrafo que tiene asterisco se agrega con la reforma del 2019, aunque antes ya la teníamos en criterios jurisprudenciales y en doctrina. La ratificación de terceros, que serían estas actas, son terceros, se le denominaba que era una testimonial imperfecta. Entonces, es una testimonial imperfecta porque no son propiamente testigos que van a declarar, sino van a declarar como ratificantes, pero los hechos que les consta y que asentaron en esas actas. Así lo decía la doctrina. Ya con la reforma del 2019, como dicho sea de paso, y ojalá Procer siga constantemente con estas jornadas jurídicas de profesionalización, la reforma del 2019 trajo consigo muchos beneficios, muchos beneficios. Entre ellos, subir el nivel de litigio, subir la técnica a la hora de valorar una prueba, subir la técnica a la hora de ofrecerlas. Es decir, cada vez tenemos que estar mayormente preparados para poder hacer frente a ya no es nuevo, a este sistema procesal oral en el que hoy caminan todos los juicios laborales. Hoy en día, ahora sí que los que no vayan profesionalizándose se van a extinguir igualito que las juntas. Va a llegar un punto en que las juntas se van a acabar y los abogados van a quedar fuera. Cada vez tenemos que seguir profesionalizándonos. La ley nos lo exige constantemente y el procedimiento en sí, porque no es igual al procedimiento que teníamos en junta. Entonces, esta parte final es parte de ello, de subir este nivel. Dice el 800, último párrafo, el que está al último de la lámina. Dice, la contraparte podrá formular las preguntas en relación con los hechos contenidos en el documento. Y luego viene esto. La contraparte podrá formular las preguntas en relación
a la idoneidad del ratificante, así como sobre los elementos circunstanciales de los hechos contenidos en el documento y los de su elaboración, para lo cual se observarán las normas o las reglas establecidas en el 815. Interrogatorio y contrainterrogatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que el ratificante no solo va a decir, ah, sí es mi firma, sí, también reconozco el contenido. A ver, papacito, no nada más te vas a quedar con eso. También me vas a decir cómo ocurrieron las cosas, darme todo, dame, ¿por qué eres el idóneo? ¿Cómo fue? Pues reconstrúyeme la escena en la que escenográficamente, dime cómo estaban ubicados, dónde estaban sentados, quién intervino primero, quién declaró primero, todo ello. Ahora dime, ¿por qué te consta que el trabajador dejó de asistir? ¿Por qué? ¿Tú lo viste? No, es que la de recursos humanos me pidió, ya valió gorro, ¿eh? Ya no le sirvió su procedimiento. Sí dice que la de recursos humanos le pidió que declarara. Tiene que constarle los hechos. Entonces, este parrafito tan pequeño que pareciese que no hace daño es en el que nos dice cómo se desahoga una testimonial relativa a ratificantes de documentales como son las actas administrativas. ¿Okay? Bueno, el perfeccionamiento de esas actas es débito procesal de la patrona, pues en ella tiene sustento el procedimiento que instruyó, las causales o los motivos que dieron la causal para la rescisión. ¿Okay? Entonces, el perfeccionamiento de estas actas se efectúa a solicitud del oferente, a diferencia de una renuncia, ¿no? Para que con ello se le otorgue eficacia probatoria. La omisión de no ofrecer, por ejemplo, yo parte demandada, exhibo el procedimiento y no solicito su perfeccionamiento, esa omisión, el tribunal no la puede subsanar, ¿eh? No la puede subsanar la autoridad laboral. Si no ofrece la ratificación de todos los que intervinieron en las actas, pues les voy a decir bienvenida a la condena. Ya perdieron el asunto. Es un débito procesal y sí lo tienen que ofertar, ¿no? Si el oferente no oferta el perfeccionamiento, desde luego que no se va a ordenar la ratificación. Por ende, la omisión, la omisión de esa ratificación no viola reglas procesales porque es débito procesal del oferente de la prueba, ¿no? Entonces, el tribunal podrá ordenar la ratificación, pero si no lo hace, tampoco perjudica. Debemos de tener mucho cuidado en cuál es el débito procesal de las partes. Y aquí el demandado sí o sí tiene que justificar fehacientemente las conductas que ahí se cometieron. Vamos a ver algunos criterios jurisprudenciales y algunos son tesis aisladas y otros son jurisprudencias, pero son en los que se basan las decisiones de los colegiados cuando se trata de este tipo de defensa, de este tipo de excepción, de este procedimiento administrativo cuando se exhibe a juicio. Esta, por ejemplo, el acta administrativa relativa a la causa de rescisión de la relación de trabajo, su perfeccionamiento en el procedimiento laboral, lo que veíamos ahorita. Es una jurisprudencia de la 10ª época. He puesto con negritas lo que quiero resaltar. El perfeccionamiento de dicho documento se efectuará a solicitud del oferente para que pueda otorgarse la eficacia probatoria y su omisión no puede subsanarla la Junta. Es decir, si el oferente no pide el perfeccionamiento, esta no está obligada a ordenar el desahogo de la ratificación. ¿Ok? Todas las pruebas deben ser acompañadas de los elementos básicos para su desahogo, mínimos para su desahogo. Este sería uno de ellos de las causas. ¿Cómo se da la intervención? Esto también es muy ligado a perfeccionar de todos los que forman parte del acto. La respuesta es no. ¿A qué está obligado el patrón a perfeccionar? Los que le corresponden a él, el jefe que instruyó, los testigos de cargo, los testigos de asistencia. El trabajador va a ofrecer va a ofrecer su ratificación, pero si el trabajador no asiste, no es obligación del patrón. Si los testigos del trabajador no asisten, no es obligación del patrón. Entonces, el débito del patrón es ofrecer la ratificación de todos, pero él está obligado a que solo los que a él le corresponden los lleve.
En el desahogo de la ratificación, se permite que se le interrogue también a la persona trabajadora y también a los ratificantes. Tanto la parte trabajadora puede interrogarlos como el oferente de la prueba. El oferente de la prueba va a formular primero un interrogatorio y la parte trabajadora un contrainterrogatorio, ¿no? Y ello, con el contrainterrogatorio, el trabajador, o la persona que representa al trabajador, puede desvirtuar los hechos plasmados. El ejemplo que les puse hace un momento, que le pregunten, ¿a usted le consta que dejó de asistir? No, me dijo la de recursos humanos. Pues ya, no le constan los hechos, ¿eh? Y entonces eso puede ser que se eche para abajo el procedimiento, ¿ok? Se desahoga como una testimonial, ¿no? En esa testimonial el 800 nos manda al 815. Esa testimonial se desahoga de manera directa a través de preguntas llamadas interrogatorio y repreguntas, que es un contrainterrogatorio. Estas preguntas y estas contrainterrogantes pueden ser objetadas. El juez calificará la validez de la objeción, pero si el juez decide que es válida la pregunta, la calificará de legal motivando su decisión. Si el juez advierte que hay puntos que no fueron suficientemente claros, que necesitan una mayor explicación para el juez puede preguntarles de manera directa también a los ratificantes. Acuérdense que esa es una condición que tiene el juez laboral, ¿no? Está previsto en el 182, habla de las generalidades de la prueba, en el 790, que nos habla del absolvente, y que además la Corte ya validó que la fracción segunda del 790 no es inconstitucional, sino que al contrario, el juez puede interrogar también a los absolventes, y también lo tenemos en la testimonial. También el juez puede pedir cuando no esté suficientemente claro lo que hayan manifestado, puedes pedir mayores aclaraciones o preguntar de manera directa, y también en la pericial, ¿ok? Bueno, ya les decía que el desahogo de esta ratificación es como una testimonial y se lleva a cabo con un interrogatorio y un contrainterrogatorio. ¿Qué es un interrogatorio? Es una herramienta que se usa para aportar la información que se anunció en los hechos. Es decir, el interrogatorio respecto de las actas es para que se aporte la información que se asentó en esas actas. Por otro lado, el contrainterrogatorio es el cuestionamiento que se le hace al testigo, pero se lo hace la contraparte. Aquí no se le pide que aporte información. Aquí lo que se busca es acreditar la información que ya aportó, ¿ok? En el contrainterrogatorio, el dueño de la información es el que contrainterroga. Y en el interrogatorio, el dueño de la información, el que trae la información, es el testigo, ¿ok? El interrogatorio es una de las herramientas principales con que el litigante cuenta para hacer visible ante el juez la información que se contiene en las actas, ¿no? Producir efectivamente la información que dijo, anunció en los hechos y que se encuentra asentadas en esas actas. En el interrogatorio es recomendable el uso de preguntas cerradas, es decir, que solamente se confirme o se niegue, un tipo como que se formula como si fuera un posiciones, ¿no? Que usted dijo que no se encontraba presente ese día, sí o no, ¿verdad? Afirmando, y no se debe de hacer preguntas abiertas en el contrainterrogatorio, porque entonces el testigo o el ratificante aporta más elementos y eso no nos va a servir, más bien le va a servir a la contraparte. Deben ser preguntas puntuales, concretas, específicas, ¿ok? Se pueden, y nuestra ley tiene los tipos de objeciones. También lo tenemos en el 815. Dice, las partes formularán las preguntas en forma verbal y directa, y aquí empezarían las objeciones, que no se hayan hecho con anterioridad, es decir, las que ya se hicieron, podemos objetarla, o lleven implícita la contestación, aquí sería otra objeción, ¿no? Pregunta sugestiva. No se permiten preguntas ambiguas, indicativas, ahí están objeciones, que no se refieran a los hechos o circunstancias ajenas al objeto de la prueba o que en la pregunta se pretenda coaccionar, una pregunta inapropiada cuando se pretende coaccionar al testigo. Esas objeciones, existe un cuadrito general de objeciones en todas las materias, con 10 tipos de objeciones, y lo que tenemos que ir es avanzando a que cuando se objete únicamente se diga, es una pregunta impertinente.
para no ilustrar al testigo cuando vaya a declarar, para no ilustrar al ratificante. ¿Qué quiere decir impertinente? Que no sirve de nada porque no contiene hecho controvertido, ¿no? No tiene ninguna relevancia. Repetitiva, ya se le formuló con anterioridad. Es una pregunta de opinión, es cuando al testigo se le pide que dé un punto de vista y para eso no va el testigo va a declarar de los hechos que se le dice que conoce o que él asentó en un acta. Es una pregunta confusa o ambigua, es cuando la pregunta es poco clara, le dificulta al testigo su comprensión. Le decíamos antes, eh, pretende coaccionar la inteligencia, ofuscar la inteligencia del testigo, ¿no? Es una pregunta impropia, es estas las que pretenden coaccionarlo o es una pregunta que tiende a ser ofensiva, fuera del contexto de lo declarado, capciosa, ¿no? Cuando se le pregunta al testigo de tal forma que se le pretende atrapar y una respuesta positiva puede ir en su contra y una respuesta negativa también, ¿no? Esas son preguntas capciosas. Una pregunta especulativa, cuando se le pide de manera directa al testigo que haga una suposición, ¿no? O usted considera que fue correcto el procedimiento, para eso no va el testigo va a declarar respecto de los hechos. Sugestiva no se permite en el interrogatorio, pero sí en el contrainterrogatorio. Estas objeciones son de interrogatorio. Cuando lleva implícita la pregunta, es decir, se formula como si fuera un enunciado imperativo, como se formulan las posiciones, ¿no? Argumentativa, y que esta es la favorita de todos los litigantes, cuando se echan un speech previo a la formulación de la pregunta, es decir, se echan su argumento y ya después de un ratito, de varios minutos de tener el uso de la voz, sueltan la pregunta. Esa pregunta también deberíamos de objetarla porque le está dando luz al declarante. Hay que decirle, su señoría, es una pregunta argumentativa. Y una pregunta compuesta finalmente es la que contiene dos o más preguntas dentro de la misma y que ello puede dar, que cuando conteste haya confusiones, lo haga de manera inexacta, conteste una o conteste la otra. Esto es en el interrogatorio, insisto, porque la confesional sí se permite que las posiciones contengan dos hechos, ¿no? Eso lo ha definido una jurisprudencia. Pero entonces aquí es que se refiere a compuesta, que son dos preguntas en una, o múltiples preguntas en una sola, en el interrogatorio no se permite, ¿ok? Los ratificantes o estos documentos que son los que integran este procedimiento de investigación, este procedimiento administrativo, las actas administrativas, pueden servir para corroborar que la información que el testigo dio es válida, para corroborar que esa información es la correcta. El 815, fracción 12, establece 4 ejercicios. El interrogatorio y el contrainterrogatorio son técnicas de litigación. Y dentro de esas técnicas de litigación tenemos subramitas o subramas o subdivisiones de técnicas de litigación. Y entonces encontramos dentro del interrogatorio y del contrainterrogatorio estos ejercicios que establece nuestra Ley Federal del Trabajo y que solo se pueden realizar cuando se trata de procedimientos donde haya documentos en los que los testigos hayan participado o elaborado estos documentos y que además esos documentos se hayan exhibido con la demanda o con la contestación. Es decir, en la testimonial en materia laboral no se pueden incorporar nuevas pruebas. Deben ser pruebas que ya se encuentren ofrecidas en autos. Luego, entonces, estos ejercicios son 4 que se dan durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio. Superar contradicción lo hace el oferente de la prueba. Evidenciar contradicción se hace en el contrainterrogatorio. Solicitar aclaraciones pertinentes. Las aclaraciones pertinentes son cuando suceden conductas de acoso, hostigamiento o violencia que no recuerda de momento a la víctima y que lo haga. Una vez que declare, podremos hacer el ejercicio de aclaraciones pertinentes. Y el cuarto y último, el apoyo de memoria. Cuando un testigo no recuerde, un ratificante no recuerde una fecha exacta, se permite que se haga este apoyo de memoria y eso lo hace el interrogante, ¿ok? Estos son los pasos para llevar estas técnicas de litigación enfocadas a estos ejercicios. Primero, habría que advertir en qué se contradijo. Hay que advertirlo en el contrainterrogatorio, hablando de evidenciar contradicción, en qué se contradijo ese ratificante, ¿no? Él manifestó otra fecha, ¿no? Y entonces en el acta queda sentada una fecha diversa a la que él manifestó. Entonces le tengo que formular la pregunta. Usted dijo que los hechos ocurrieron tal día. Usted dijo que las inasistencias fueron tales y tales días. El testigo tendría que decir, no, yo dije que
y aclarar, ¿no? Con ello, estoy sentando ya las bases, le estoy diciendo al juez, yo lo estoy interrogando y me está diciendo una fecha diversa a la que se encuentra en un documento. Ahí entonces le pregunto al juez, su señoría, ¿me permite realizar el ejercicio de evidenciar contradicción? El juez me da autorización, tengo el acta donde él manifestó, subrayo con marcatexto, la parte que yo quiero que él evidencie que se equivocó. Le doy ese documento al testigo o se lo da a alguien del tribunal, se lo entrega, y entonces la siguiente pregunta es que yo le tengo que hacer ver al juez que ese documento lo conoce el ratificante. Señor, ¿qué tiene en sus manos? Bueno, tengo en mis manos el acta administrativa. ¿Por qué la reconoce? Porque tiene mi firma, porque es mi letra, porque trae un logo, porque yo la elaboré. Cualquier elemento que él nos dé que implique que la conoce. Y entonces luego le digo, ok, señor, pero, ¿puede leer en voz alta la parte que está subrayada? Lo lee en voz alta y ahí se nota el error. Estos ejercicios nacen de que el documento soporta todo, la memoria no, es decir, con la memoria se va olvidando y en el documento sí quedan asentadas todas las circunstancias. Una vez que lo lee en voz alta, concluí mi ejercicio. Ni le tengo que decir a su señoría, ve, le dije que el testigo se equivocó. No, nada más tengo, ya, su señoría, eso es todo, se concluye. Porque acuérdense que nosotros no litigamos para nuestra contraparte, litigamos para que el juez convencerlo, ¿no? Para persuadirlo, para que el juez vea todo lo que yo le estoy exponiendo a través de mi teoría del caso, ¿no? Entonces, estos son los ejercicios. Bueno, aquí viene un ejemplo que se los voy a compartir, más o menos es parecido al que acabo de comentarles. El refresco de memoria o apoyo de memoria es una técnica que le da la posibilidad al litigante de utilizar declaraciones previas, ¿no? Cuando el testigo no recuerda algo. Este apoyo de memoria o refresco de memoria lo hace el oferente de la prueba. El de evidenciar contradicción lo hace la contraparte en el contrainterrogatorio. Y el apoyo de memoria lo hace el oferente de la prueba en el interrogatorio. Dice, es cuando se le cuestiona al testigo alguna fecha y él responde, no la recuerdo. A mí, que ofrecía a los testigos, me interesa que la recuerde, ¿no? Entonces le digo a su señoría, ¿me permite realizar el ejercicio de apoyo de memoria? Sí. Entonces ya le digo al testigo, ¿habría algo que le hiciera recordar esa fecha? El testigo contestará mi declaración, el acta, lo que el testigo conteste. Entonces yo le pregunto, ¿cómo reconocería su declaración? Y va a decir exactamente igual que en el ejercicio anterior, porque tiene mi firma, porque tiene mi nombre, porque yo la hice, porque yo la escribí. Cualquier circunstancia que arribe al juez a concluir que efectivamente la declaración que tengo es de ese testigo, ¿ok? Entonces, le pido al juez que si le puedo poner a la vista el documento. Ya subrayé la fecha. ¿Sí? Ok, señor. Lea para sí lo que está subrayado. Aquí no le pido que lo lea en voz alta porque solo es apoyo de memoria. No lo quiero evidenciar. Es un apoyo de memoria y yo lo estoy formulando yo frente de la prueba. Lea para sí lo que está subrayado. El testigo lee para sí, en voz, en silencio. ¿Ya está listo, señor? Sí. Le retiro el documento y le vuelvo a hacer la pregunta. Señor, ¿recuerda la fecha en que rindió su declaración? Sí, el 2 de octubre del 2005, por ejemplo. Así queda ya hecho el apoyo de memoria, ¿ok? También puede ser objetado de falso los testigos y los ratificantes. Cuando se objetan de falso, se hace después de la testimonial, después de que terminan de declarar. Los tenemos en el 818 de nuestra Ley Federal del Trabajo. Cuando se objeta de falso un testigo, la ley permite que se ofrezcan pruebas. Estas pruebas tienen que ser documentos, documentos electrónicos, instrumental y presuncional. Si la ley nos permite que se ofrezcan pruebas, esto quiere decir documentos, esto quiere decir que también nos permite periciales para acreditar la autenticidad. Entonces, sí se permite y se hace en la audiencia de juicio una vez que concluye la declaración de los testigos o de los ratificantes. Ya estamos por concluir. Viene esta parte que son las excepciones a la ratificación de las actas administrativas. Dijimos, por regla general se tienen que ratificar. ¿Cuáles son las excepciones
a la ratificación de estas actas administrativas. Todas vienen en este cuadrito que ustedes ven por aquí, y es, por ejemplo, cuando existe la confesión ficta del trabajador. Es decir, el trabajador ya manifestó que sí, dentro del juicio, que sí cometió esas conductas. Eso se contiene en una tesis aislada que viene un poquito más adelante, registro digital, aquí, ahí se contiene. Luego, si el acta es ofrecida por ambas partes, es decir, lo ofrece el demandado a la hora de contestar, pero también lo ofreció la parte trabajadora. Y además aceptaron el contenido de ella. Entonces no son hechos controvertidos. También establece una tesis aislada al respecto. La ratificación de los testigos de descargo, que son los testigos del trabajador y el representante sindical, como actúan en defensa del trabajador, la ausencia de ellos a la ratificación es irrelevante para otorgar la eficacia probatoria. Es decir, que el patrón no está obligado a llevar a los testigos del trabajador ni al representante sindical. ¿Okay? También eso lo dice una tesis. Una jurisprudencia establece que cuando los hechos no ocurren en presencia de terceros, no es necesaria la presentación de los testigos de cargo por parte del patrón. También tenemos en una tesis aislada que en los casos de indicios de acoso u hostigamiento sexual en el trabajo contra mujeres, los tribunales deben de allegarse de oficio. Las actas administrativas, los tribunales tienen que ordenar su ratificación y recabar todos los medios necesarios para visualizar la situación de violencia de género. Ahí sí, el tribunal tiene que ordenarlo conforme a la metodología que establece la jurisprudencia para juzgar con perspectiva de género. Y finalmente, en los casos en que el motivo de la rescisión sea una denuncia de abuso sexual, la autoridad el tribunal debe efectuar una ponderación de forma equilibrada entre el derecho al debido proceso que tiene el trabajador y los derechos humanos de los declarantes, ¿no? Entonces, en ocasiones puede, digamos, dispensar esta debida defensa del trabajador si es que hace esta ponderación de los derechos humanos y la perspectiva de género de la persona que se dijo violentada. Por tanto, si todas las partes tuvieron la oportunidad de defenderse, no es necesaria la ratificación. Valora si en el procedimiento se llevó a cabo esta defensa, ¿ok? Bueno, y aquí ya vienen las tesis que se establecieron, que vienen ahí, ¿no? La confesión ficta del trabajador, si el acta es ofrecida como prueba por ambas partes, ahí viene la transcripción, la ratificación de los testigos del trabajador y el representante sindical no es obligatorio para el patrón, los hechos no ocurren en presencia de terceros, también ahí tenemos esta esta es jurisprudencia, y en casos de indicios, acoso u hostigamiento sexual, ahí lo tenemos, y cuando se trata de una denuncia de abuso, esta es como ya explica las tesis que se mencionan en el cuadrito. Ya finalmente vamos a las consideraciones relevantes. La relación de trabajo debe concluir si la persona trabajadora incurre en una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta, basada en las necesidades del funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio. Es decir, no hay que inventar actas administrativas ni hechos ni hacerle la camita a un trabajador. Si el trabajador incurre en esas conductas, bien, es válidamente eh, que se realice este procedimiento. No debe darse por terminada la relación de trabajo antes de que se le haya ofrecido a la persona trabajadora la posibilidad de defenderse de los cargos que se le formularon en su contra, a menos que no pueda pedírsele al patrón esa posibilidad, ¿ok? Digo, no se me ocurre ninguna posibilidad que no se dé. El procedimiento debe estar estipulado en normas internas en el centro de trabajo, de preferencia, cuya elaboración deben participar representantes en estos instrumentos internos, deben participar tanto trabajadores como patrones en su elaboración. Y debemos de valorar atendiendo a la primacía de la realidad, es decir, las condiciones del trabajador y las condiciones en las que se desarrolla el trabajo y las condiciones propias del trabajador. Todo ello se toma en cuenta. Esa es la primacía de la realidad que establece el 17 constitucional y también el 685 segundo párrafo de nuestra Ley Federal del Trabajo.
no puede ser en forma dogmática, sino debemos de valorar el tipo de trabajador. No todos somos iguales cuando solicitamos el acceso a la justicia. Esto se llama justicia centrada en las personas. Cada trabajador tiene las características especiales de la condición, en las condiciones que se desarrolla. No es lo mismo un trabajador de 3 meses de servicio que un trabajador de 10 años o de 8 años de servicio. No es lo mismo una trabajadora de 25 años soltera a una trabajadora de 20 años, mamá soltera, mamá autónoma con 2 menores. A esa se refiere la primacía de la realidad. Hay que valorar las condiciones en las que se desarrolla el trabajo y las condiciones propias del trabajador cuando se realicen estos procedimientos de investigación para poder sancionar las conductas de algún trabajador. Ahora sí voy al chat a ver si hay alguna pregunta. Hay una. Y los que deciden agregar, desde luego, con todo gusto. Ok, ok. A ver. La licenciada Sandra, ¿cuál es su opinión en relación a la no aceptación por parte de la autoridad de las ratificaciones ofrecidas en razón a que las actas no fueron objetadas? ¿Cabe el amparo por ser un hecho de imposible reparación? Sí. Esto que dice la licenciada Sandra sucede y sucede mucho, ¿no? Sucedía más en juntas de conciliación. No fueron objetadas y entonces le dábamos un trato de una documental común y corriente, no de un acta administrativa, con todo lo que ustedes ya vieron el día de hoy. No fueron objetadas, entonces no te admito la ratificación. Eso es una violación procesal. Quien necesita que se ratifique es la parte empleadora. Luego, entonces, aunque la sentencia, el laudo le favorezca, o la sentencia le favorezca, si acude al amparo, la contraparte, hay que hacer amparo adhesivo para hacer visible estas violaciones procesales. Porque si no hago amparo adhesivo y me quedo callado, ya valió, porque entonces se lo van a conceder a la parte trabajadora porque está incorrecta la valoración de esas actas, ¿ok? Entonces, sí, sí es hasta el amparo directo, hasta que le cause perjuicio. Y es una violación procesal. Licenciado Daniel, ¿cómo actuar con un acta cuando el trabajador abandonó el trabajo, se dejó de presentar a trabajar y no se le puede localizar para que esté presente? Ojo, ay, licenciado Daniel, qué bueno que plasma esta pregunta. No es lo mismo abandono de trabajo que inasistencias. Y van a encontrar jurisprudencias que incluso dice, cuando deja de asistir es que abandonó el trabajo. Pero por ahí también van a encontrar criterios que el abandono refiere que es una intención dolosa del trabajador. Es decir, inicia la jornada, 2 horitas, 3, y se va. Entonces, en esta pregunta que le está dando el mismo trato, no es el mismo trato. Sugiero que el trabajador, así se vaya a mitad de la jornada, si falta al día siguiente y al día siguiente y al día siguiente, hay que rescindirlo por inasistencias, que es lo más fácil que pueden acreditar. A el abandono, que eso está complicadísimo, si no por decirles imposible, que acrediten. ¿Cómo van a acreditar la intención del trabajador de causar dolo al patrón? Y por eso abandonó y dejó ahí. Y además, podrá hacer un trabajo que no le cause ningún perjuicio al patrón cuando se abandona a media mañana el trabajo. Un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí habría que tener mucho cuidado de estos elementos, ¿ok? Entonces, creo que gracias por la pregunta, licenciado Daniel, porque me da oportunidad de precisar esta parte, que cuando consideremos que sea un abandono, mejor rescindamos por inasistencias, ¿ok? Bueno, con esto pues concluyo la sesión del día de hoy. Feliz de haber estado con ustedes. Gracias por todas sus intervenciones, todas valiosísimas y que hicieron que la clase fluyera de mejor manera. Y pues, estoy profundamente agradecida. Gracias, licenciada Elizabeth. Gracias, licenciada Grisel, por la oportunidad. Al doctor Héctor por permitirme también estar acá. Y mañana, por favor, vengan otra vez porque va a estar el juez Antonio Ordóñez, que además es candidato para magistrado del trabajo, es una persona experimentadísima en el derecho del trabajo y nos va a hablar de medios probatorios. Entonces, ahí está esta posibilidad. Yo hoy mencioné las que van relativas a las actas administrativas, pero él nos va a hablar de todos los medios probatorios. Así que yo aquí voy a estar escuchándolo. No nos lo perdamos el día de mañana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Muchas Rogelia gracias. Gómez Vargas, Gracias. por su Muchísimas participación. gracias, doctora. Un abrazo grande.
Gracias Quien a usted. requiera Buenas constancia, noches. por favor, comunicarse con la Agradezco. licenciada Arroyo y excelente noche. Buenas noches.